Buenas tardes, ¿cómo están? Espero todos bien. Buenas tardes. Bueno, continuando con la clase, ahora vamos a ver todo lo que es la parte de tórax, por cuanto, ay, my God, por cuanto quiero que Fernando Rafael, está ahí Fernando Rafael, listo, uno menos, a ver. Santiago Elías. Sí, doctor, buenas tardes. Buenas tardes, Fernando, perdón, Santiago, me vas a, me vas a decir qué ves, qué describes en esta radiografía. Se nota un pulmón, corazón, el silueta del corazón, el árbol bronquial, diafragma. Mm, ya, así es como describes una placa radiográfica. Listo, Santiago. A ver, ¿a quién tenemos por acá? Camila Fernanda. Sí, doctor, buenas noches. Buenas tardes. ¿Qué me puedes decir de la imagen que ves a continuación? Bueno, en la imagen podemos ver que los ángulos costodiafragmáticos se encuentran libres. Mm, El corazón está en un tamaño normal. Ya, un tamaño normal el corazón, ¿no? Bien, ¿y qué te hace decir eso? Que es una radiografía de una persona sin ninguna patología, ¿no? Ajá, es una radiografía de una paciente sin patología. Muy bien. ¿Y cuál es el parámetro que tú sigues para decirme, para saber si esto es normal? Como le mencioné, primero los ángulos costodiafragmáticos, ya que nos pueden indicar si es que hay algún derrame. Y bueno, el tamaño del corazón, que no tiene que ser ah, bueno, la silueta del corazón se ve bien marcada. Ya, Eh, También se puede ver lo que es la aorta. ya, se ve la aorta. ¿Cuál es el parámetro topográfico para decirme dónde está la aorta? Mm, que lo vamos a encontrar en la línea media ¿En la línea media de dónde? mm, del tórax. ¿Cómo haces tú la línea media del tórax? Nos podríamos guiar por la columna vertebral. Nos podríamos guiar, podríamos, sí podríamos, pero ¿es lo correcto? No. Entonces, ¿cuál es?
Fabiola Luciana, Sí, doctor, buenas tardes. ¿qué puedes decirnos de esta imagen? Ya tus compañeros han estado participando. Mm, Podría decir que no se ven consolidaciones en los pulmones. Ajá, consolidaciones. ¿Y qué es una consolidación? Em, o sea, en la radiografía se vería, em, bueno, por decirlo de alguna manera, como manchas blancas en los pulmones. Manchas blancas en los pulmones. Estuviste en la clase anterior, ¿verdad? Sí, sí, doctor. Y me dices manchas blancas en los pulmones. Es una clase de radiología. O sea, se vería radiopaco. Ya, y tú me hablas de consolidaciones, ¿no es cierto? Ajá, un cambio en la densidad. Entonces dime qué es una consolidación. Una consolidación es cuando el pulmón, en vez de estar lleno de aire, estaría, o sea, los alvéolos se llenan de otra cosa como pus, líquido. Pus líquido. Pus es lo mismo que líquido. No, porque el líquido también podría ser un edema, por ejemplo. ¿Y qué es un edema? Cuando el alvéolo se llena de agua. Cuando el alvéolo se llena de agua. Ese es un edema. O Ok. sea, podría haber una diferencia entre un trasudado o exudado. Diferencia entre trasudado y exudado. ¿Y qué genera la diferencia entre un trasudado y un exudado? Em, Se tiene que ver la diferencia tanto en proteínas, también en el nivel de glucosa nos puede indicar si hay presencia de bacterias. Un trasudado y un exudado que tiene que ver con la glucosa y que tiene que ver con presencia de bacterias. Mm, Eh, que el trasudado no debería tener presencia de bacterias. O sea, mejor dicho, que la presencia de bacterias puede provocar lo que es el exudado. la presencia de bacterias genera la presencia de un exudado. ¿Y eso cómo se convierte en consolidación? ¿Mm? Estamos escuchando. Mm, Cuando el proceso se hace crónico. Cuando el proceso se hace crónico. ¿Y qué es crónico? O sea que la enfermedad acompaña al paciente por más cantidad de tiempo, ¿Cuánto es el tiempo? más de 6 meses, creo. Más de 6 meses, creo. No, no estoy segura, doctor. No está segura. Mm. Está siendo grabada esta clase, he visto, ¿no? Es importante porque así van a poder darse cuenta de lo importante que es comentar algo con
con el respaldo bibliográfico y de conocimiento, ¿no? Cuán importante es, porque si hablamos por lo que escuchamos y no sabemos lo que estamos diciendo, es un poco peligroso en la medicina, para el paciente, ¿no? Muchas gracias. ¿Y qué nos dice Denali Kelsey? Sí, doctor. ¿Qué nos dices al respecto de todo lo que ya has escuchado? Mm, de eh, mm, Muchas gracias por su aporte, señorita Denali. Ha sido muy importante. Bien. Entonces, ¿qué nos dice Marcelo Rodrigo? Ya. Bueno. eh, bien. Bien. Ya tenemos una referencia más o menos de dónde estamos, de qué tenemos que partir y qué tenemos que reforzar. Bueno, vamos a tener que reforzar todo como desde cero, ¿ya? Porque la interpretación de una placa radiográfica es bastante ordenada, es sencilla. Y si yo tengo los puntos reparadores para poder hablar de una placa radiográfica, pues donde vayan no van a, no van a quedar mal. ¿Ok? Que esa es la finalidad de dictar este curso. En radiografía, la radiología es básicamente, si se quiere decir, la medicina interna vista por imágenes, solo que en esta medicina interna nosotros vemos desde pediatría, vemos geriatría, cardiología, reumatología, dermatología, vemos todas las especialidades, sin excepción. Entonces es más allá que una medicina interna vista por imágenes. Y la otra diferencia es que en estos casos los pacientes a nosotros no nos brindan ninguna información y todo lo que nosotros vamos a obtener es a base de una imagen. Entonces, importante decirles que radiología es, por no decir el 100%, reparos anatómicos. Si yo no conozco la anatomía, es mejor, muchachos, no meternos a hablar de lo que no sabemos o de lo que no conocemos. A ustedes tengo entendido que les hacen llegar un sílabus. A la clase se llega leyendo, no se llega en vacío. Esta es una radiografía de tórax donde lo que se tiene que ver es si es una placa bien tomada, si es una placa centrada,
si es una placa que está de pie, si es una placa que está en decúbito, si es una placa que está bien inspirada, si es una placa que muestra todos los reparos anatómicos en cuanto a los segmentos pulmonares, si es una placa radiográfica que me ayuda a identificar estructuras vasculares y estructuras anatómicas de vía aérea. Y es también lo que me va a permitir encontrar si hay o no patología. Entonces, partiendo de la ausencia de algunos compañeros, la participación de otros, es que vamos a iniciar con la parte, porque acá vamos a ver lo normal, qué debo identificar, qué debo yo saber, cómo yo hablo de una estructura. Si yo hablo de una estructura, yo tengo que saber dónde está localizada, cuál es el reparo anatómico de esa estructura para que yo pueda hablar, pueda saber qué es lo normal, qué es lo patológico. Y si yo lo conozco desde su reparo topográfico, yo voy a identificarlo, yo voy a buscar esa estructura y voy a decir, ah, acá esta estructura se ve de aspecto conservado. ¿Por qué? Porque sé cómo es lo normal, porque sé dónde buscarlo y porque conozco las patologías que quiero o que pienso encontrar. ¿Ok? Bien. Entonces, en los reparos anatómicos, todo esto que nosotros vemos acá es la tráquea. Todo esto que vemos acá es la tráquea. Tráquea que a nivel de D3 y D4 o T3 y T4, que es lo mismo, se va a presentar una bifurcación, pero previa a esa bifurcación hay una estructura anatómica que se llama carina, ¿ya? Que se llama carina. Por debajo de eso voy a encontrar recién la bifurcación entre bronquio izquierdo y bronquio derecho. ¿Ok? Hablamos de, primero estamos hablando de reparos anatómicos. Primero voy a conocer. No me importa si la placa está bien tomada o mal tomada, no. Primero voy a conocer las estructuras. ¿Ok? Siguiente. Tenemos un botón aórtico. Un botón aórtico que normalmente este botón aórtico se va a encontrar más ensanchado en pacientes o personas mayores de 35 años, por el mismo proceso de la edad que va a ir teniendo un mayor engrosamiento en el calibre. ¿Cómo lo voy a ver acá? Es este de acá. ¿Ok? Miren qué bien representado. El tronco pulmonar, porque se dice que ellos hacen un número 3, ¿no? El tronco pulmonar es el que está por debajo. Uno y dos. Vean esta parte de acá. Pero doctor, yo veo que esto se va hacia abajo. Sí, porque estamos hablando de, primero, el arco aórtico y la aorta descenderá por acá y por eso... eh, bueno, no sé si ustedes sintieron, pero vivo en un octavo piso y cada vez que hay temblores, acá se sienten un poco más. Pero ya pasó. Eh, Baja por acá todo lo que es la aorta, el botón aórtico está acá, esto va a descender y ahorita vamos a describir las estructuras adyacentes. Mientras tanto, seguimos en el siguiente número 3, que es el tronco pulmonar. ¿Ok? Regresamos.
Por debajo de esto yo voy a encontrar, ¿no? El apéndice de la aurícula izquierda, ¿ya? Apéndice de la aurícula izquierda y que todo en realidad está listo. Acá está. 1, 2, 1, 2 y esta es la parte del apéndice de la aurícula izquierda. Pasa esto, ¿no? Y yo voy a tener acá el ventrículo, toda esta parte de acá, el ventrículo izquierdo. Regreso a mi imagen y acá se ve el ventrículo izquierdo. Entonces ya tenemos esos tres reparos. Nosotros vamos a pasar al otro lado. Y en el otro lado, de cómo identifico yo, qué debo saber yo desde la parte superior, desde la tráquea. Yo tengo que saber que hay una línea paratraqueal. Y esta línea paratraqueal es esta imagen que nosotros vamos a seguir acá. Esta es la línea paratraqueal. De ahí, pasamos al otro lado. Ya sabemos que los cilios están conformados por bronquios, arteria, vena y linfáticos. Esa es la conformación de un hilio. ¿Por qué yo veo, doctor, unos puntos blancos que hay a nivel de los hilios? ¿Por qué veo todas estas partes blancas, estos puntos blancos que se ven acá a nivel de los hilios? Entonces, la pregunta es, si yo estoy diciendo que por las arterias, por las venas, pasa sangre, y si la sangre es líquida, ¿cuál es la densidad que yo encontraré a nivel de de estos cortes? Porque en realidad esto es un corte. ¿Cuál es la densidad que yo debo encontrar ahí? ¿Cómo es la densidad líquida en el pulmón? Pregunta abierta. Doctor, ¿vendría a ser radiopaco? Radiopacidad. ¿Por qué? Porque la densidad agua es la densidad agua se ve radiopaco. Por eso es que se van a ver estos puntos radio opacos. ¿Por qué? Porque representan a las arterias y a las venas. ¿Ok? Esa es la conformación de los hilios. Entonces, cuando yo vea esta radiopacidad, yo digo, ah, ya, esto no es un ganglio, esto es un corte de la estructura vascular que se ve radio opaco por el contenido propio que tiene. Bien, entonces, seguimos bajando en la curvatura que se ve a este lado. Lo que vemos nosotros es la aurícula izquierda. Entonces, esto representa a la aurícula izquierda. ¿Ok? Bien. Una vez que ya tenemos esos reparos anatómicos, importante mencionar la línea que es el receso ya ácido-esofágico, que es esta parte de acá, que justo va a delimitar la línea para-aórtica, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Y esto lo comprobamos de la siguiente manera.
Tenemos acá el botón aórtico, desciende por acá, y esta es la línea paraaórtica, izquierda y derecha. ¿Cuál es su localización topográfica? A nivel de lateral al receso ácido-esofágico, y considerando la línea espinal, porque esta es la columna, estos muros laterales de los cuerpos vertebrales van a formar la línea espinal, y por el costado va a verse otra imagen lineal que vendría a ser la línea paraaórtica. Esa es la localización donde yo voy a buscar la aorta y voy a identificar si hay dilataciones, si no hay dilataciones, si hay calcificaciones, si no hay calcificaciones, porque recuerden que las calcificaciones se van a ver desde una placa radiográfica. ¿Ok? Bien. Listo, entonces, en grosso modo hemos visto las imágenes que se están mostrando a continuación. Ya tenemos esos reparos anatómicos, ya sabemos dónde, qué buscar, qué mirar en toda la parte de lo que se refiere a mediastino. ¿Ok? Porque es parte de mediastino. Las densidades. Nuevamente vamos a repasar densidades porque ya hemos visto que aún no estamos familiarizándonos mucho con el tema. Radiopacidad metálica, ¿ya? ¿Quiénes son radioopacos? El metal, las calcificaciones y el agua. ¿Quién es radioopaco? Metal, calcificación y agua. En los metales, materiales de fijación, en los casos de traumatología, los alambres de suturas a nivel de las estructuras paraesternales, ¿qué más? Objetos o cuerpos extraños. Los de contenido cálcico, los huesos y los huesos por su contextura propiamente, y calcificaciones en el caso de estructura de partes blandas que podían estar presentes, ya que en una placa radiográfica nosotros podemos identificar calcificaciones a nivel de la silueta hepática, que podría corresponder a granulomas calcificados, que podrían corresponder a calcificaciones en el vaso, depende. Y los derrames a nivel de pleura, que también van a ser radiopacos. Recuerden que lo que estamos hablando es de lo normal. ¿Ya? Si por ahí alguien dice, pero la consolidación también, sí, estamos hablando de la parte normal. Ya más adelante hablaremos de lo que son las patologías. Ahora estamos aprendiendo a identificar una radiografía normal. ¿Ok? Y hay la otra densidad que es la radiolucidez. ¿Quién es radiolúcido? La grasa a nivel de los planos intermusculares y la presencia de aire, tráquea y bronquios. No se olviden, como su compañera bien lo dijo, manchas blancas. Lo blanco es radiopaco, para que lo puedan comparar. Blanco, radiopaco. Oscuro, radiolúcido. ¿Quiénes son radiopacos? Metal, calcio y agua. ¿Quiénes son radiolúcidos? Grasa y aire. ¿Okay? Nuevamente les mostramos aire, densidad grasa, densidad líquida, densidad hueso, cálcica y la metálica, que es muy, muy radiopaca, para que no nos olvidemos. Ahora, una vez que tenemos los reparos anatómicos y después ya vamos a hablar de segmentos, tenemos que tener criterios de evaluación. Entonces, los criterios de evaluación van a ser: ¿la radiografía está bien inspirada o no está bien inspirada? Y cuando hablamos de inspiración, tenemos que tener unos reparos importantes. Tenemos que tener 9 arcos, porque es lo que te dice la teoría, 9 arcos costales posteriores. ¿Ya?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y este inclusive tiene 10. 9, ya estamos hablando de una adecuada inspiración. Pero necesitamos que hayan 6 arcos anteriores. Si yo no voy a contar los posteriores, voy a contar los anteriores. ¿Cuáles son los anteriores? Miren ustedes, acá siguen 1, bajo acá 2, bajo acá 3, bajo acá 4, bajo acá 5, bajo acá 6. Igual que acá, bajo acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 anteriores. Entonces, 9 posteriores, 6 anteriores, una buena amplitud entre arco costal y otro arco costal, por eso me da esa numeración. Digo, estamos frente a una placa radiográfica con buena inspiración. Segundo criterio, voy a evaluar saber si la placa está centrada o no. Y para que una placa esté centrada, yo tengo que tomar en reparo anatómico las apófisis espinosas. Tomo la apófisis espinosa y tengo que relacionarla con las clavículas. La clavícula derecha y la clavícula izquierda deben estar en una misma distancia hacia la apófisis espinosa. Y si yo regreso a mi placa inicial, digo, apófisis espinosa, yo mido de acá a acá, oye, acá esta radiografía hay una mayor distancia entre la clavícula derecha que la clavícula izquierda. Esta placa no está bien centrada. ¿Por qué? Porque estar bien centrada, esta clavícula tendría que haber estado a este nivel. ¿Ok? Entonces, reparo para saber si una placa está centrada o no es las apófisis espinosas y la distancia que haya entre una y otra clavícula. Bien. Saber si está en bipedestación o no. Voy a mirar y yo tengo que ver. Dentro del cuerpo vertebral, dentro del campo pulmonar, yo no tengo que ver las escápulas. Estas escápulas tienen que estar fuera del campo pulmonar. 2. Al sacar las escápulas, voy a generar una posición en B, ¿no? Por ejemplo, acá en esta bipedestación, si está bien centrada, la distancia entre uno y otro, y mis clavículas van a estar en B. Y 3, yo tengo que ver la cámara gástrica. Como un poquito de repente a veces de asas intestinales llenas de aire. ¿Por qué? Porque parado el aire se va a ir siempre hacia arriba. Entonces, en esta de bipedestación yo regreso y digo, a ver, tienen que haber, dice el doctor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 arcos anteriores, 6 posteriores, dijo 1, 2, 3, 4, 6 anteriores, perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6 anteriores. Perfecto. Está centrada. Apófisis espinosa. Ah, sí está centrada. Escápulas fuera, escápulas fuera. Cámara gástrica, cámara gástrica. Muy bien. Entonces, las clavículas están en B, sí. Perfecto. Esta es una placa en bipedestación. Centrada con buena inspiración. ¿Ok? La penetración. Era importante cuando les mencionaba en la clase anterior que tú tienes el tubo de rayos X y el tubo de rayos X está a determinada distancia para la toma de distintas estructuras anatómicas.
No es la misma distancia que yo voy a tener para tomar una mano que la que voy a usar para tener una rodilla o la que yo voy a usar para tomar un tórax. Las distancias son diferentes porque de esa distancia y de los kilobytes y megawatts que se envíen tras la toma de una placa radiográfica, dependerá la penetración o no de la placa. Yo tengo acá una placa que veo, está centrada, las clavículas, veo la cámara gástrica, es en bipedestación. En este caso, se trata de una placa de una paciente femenina. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo acá este tejido que se ve acá y acá, que corresponde al tejido mamario. Yo por esta placa radiográfica, yo digo, esta paciente es mayor de 35 años. ¿Por qué? Porque veo un botón aórtico prominente, ya estoy viendo mi tráquea, estoy viendo la parte de la carina, estoy viendo las bifurcaciones, estoy viendo cómo la aorta desciende en su línea paraespinal, adyacente a la línea paraórtica con la línea paraespinal, por acá baja en la otra porción adyacente al receso ácido-esofágico, veo aurícula, veo ventrículo, veo orejuela, veo los hilios, ¿no? Que son importantes de ver. Y me permite ver la trama iliar. Trama iliar que en la normalidad no debe pasar más de 2 centímetros de lo que es el borde costal. Entre el borde costal y la última trama, eso yo lo tengo que ver limpio. Eso lo tengo que ver bastante limpio. No debo de ver trama. ¿Por qué? Porque si yo veo que hay incremento de la trama iliar, esta trama iliar que nosotros vemos que corresponde a lo que es la parte del intersticio, ¿no? Del intersticio pulmonar. Si yo lo veo por acá, yo digo, ya es patología. Pero mientras yo no lo vea, digo, está bien. ¿Ya? Porque es como yo debo de buscar en la placa radiográfica. Y una vez que yo lo veo de esta forma y veo las características, si está centrado, ¿no? Que me permite ver el intersticio pulmonar, digo, esta placa sí está bien tomada. Salvo que acá la inspiración es inadecuada. ¿Por qué? Porque estoy viendo el reborde acá de la escápula, ¿no? Y ya les había dicho yo que las escápulas en una toma postero-anterior deben estar fuera del campo pulmonar, porque uno dice, doctor, ¿y esta línea de acá a qué se refiere? ¿Puede ser una telectasia, doctor? No. Esperen, muchachos, este es solo el reborde de la escápula, ¿ya? Entonces, la K no ha tenido una buena inspiración para que pueda no han sacado las escápulas en esta paciente, ¿ya? Entonces, de por sí me genera no una categoría de clase A, sino B por la presencia de la silueta. Pero, ¿qué pasa en este lado? Pero también se ve, no, acá no se ve porque probablemente acá podría haber una lesión y yo no la estoy visualizando. Probablemente acá podría haber otra lesión y yo no la estoy visualizando. Esta placa está con demasiada penetración. Y una placa muy penetrada yo no la puedo interpretar. ¿Por qué? Porque podrían haber información importante que no está siendo visible. Miren cómo se ve acá y miren cómo se ve acá, ¿no? Acá digo, oye, mira, acá tenemos como que hay un refuerzo o un discreto engrosamiento, pero acá no podría ni visualizarlo ni verlo. ¿Ok? Entonces, la penetración es muy importante. Siguiente. Habíamos hablado de densidad metálica, ¿correcto? Entonces, cuando hablamos de una densidad metálica, nos referimos perdón un ratito.
densidad metálica. Y miren, acá tenemos estas imágenes que tienen características similares y esta es una densidad metálica. Más muestra para lo que ya estábamos hablando, imposible. El tamaño de la silueta cardíaca. ¿Cómo yo conozco el tamaño de la silueta? ¿Cómo saber si está normal o no? No es que los radiólogos ya llevamos mucho tiempo viendo radiografías que nosotros sí nos podemos permitir saber si es que me está generando la mínima sospecha o no de un agrandamiento de silueta cardíaca o no en una placa radiográfica. ¿Ya? Entonces, en una incidencia póstero-anterior, que es lo adecuado para una radiografía de tórax, como les dije, escápulas fuera, placa centrada, ¿ya? Bipedestación y en la incidencia postero-anterior es donde yo voy a poder hacer la valoración de una silueta cardíaca. ¿Por qué no en una anteroposterior? Porque la anteroposterior normalmente se toma en pacientes que están postrados, en pacientes que no pueden mantener la posición de bipedestación, que no se pueden parar. Entonces, normalmente llevas y vas a poner la placa por debajo y el la luz de rayos X va a venir por delante. ¿Y qué pasa si viene por delante? Por delante va a magnificar las estructuras, te va a ensanchar las estructuras, por cuanto no va a ser valorable una silueta cardíaca en una incidencia anteroposterior, porque la vamos a ver más ancha y de repente podamos decir, uy, no, el paciente tiene una cardiomegalia, hay una silueta cardíaca muy grande de tamaño y hay que hacer interconsulta a cardiología para que revise. Y de repente llega el cardiólogo, mira y dice, pero esta es una placa anteroposterior. Que no saben que no se puede valorar una silueta cardíaca en anteroposterior porque la incidencia del rayo está viniendo por delante. ¿Ok? Entonces, importante, valoración en póstero anterior. Clavículas en B y escápulas fuera. Antero, miren la diferencia entre una anteroposterior. Miren esa silueta cardíaca. Uno ve y dice, espérate, esa silueta cardíaca es enorme, el corazón está agrandado, ese paciente tiene una cardiopatía. No, la incidencia anteroposterior me magnifica. ¿Por qué? Porque el rayo de rayos X está impactando por la parte delantera. Y eso es lo que me está generando el sesgo en cuanto a la percepción del tamaño de silueta cardíaca. Normalmente en un anteroposterior, como les dije, el paciente está postrado y cuando tú le digas, señor, respire profundamente, el paciente no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque está con un problema que probablemente que lo está incapacitando de ponerse en pie y poderse hacer el estudio. Razón por la cual en los póstero o anteroposteriores, perdón, vamos a ver la silueta de la escápula. Miren cómo viene así esta escápula, hasta acá, se sube. Igual, viene hasta acá y se sube. ¿Ya? Entonces, lo importante en una anteroposterior es que se grafique bien el parénquima pulmonar, que es lo que nosotros queremos visualizar y saber si hay o no patología. Siempre con los reparos anatómicos, ¿no? La tráquea, el botón aórtico, la aorta, como desciende por acá, la línea, el receso, ángulos costodiafragmáticos, costofrénicos, costodiafragmáticos,
¿no? Que tienen que estar siempre visibles y no obturados. Entonces, me llega la placa radiográfica, yo tengo que ver primero el dato técnico. En una placa radiográfica tiene que venir nombre, tiene que venir la edad, tiene que venir la institución y este va a ser un rótulo superior y mejor aún si lleva el nombre o iniciales del técnico que realizó la toma de la radiografía. ¿Por qué es importante? Porque si empiezan a hacer tomas y yo veo que hay errores continuos en la toma y estamos siendo referidos a un mismo paciente, a un mismo tecnólogo o técnico en rayos X que está tomando, hacer las correcciones respectivas porque sus tomas de placas no están siendo adecuadas. Pero el rótulo en la práctica, en la lectura es importante y esto va en la parte superior derecha. Parte superior derecha, ¿por qué? Porque eso me va a mí ayudar en reconocer cuál es la posición en que yo voy a poner una radiografía. Tengo que ponerle el rótulo en el lado derecho, yo pongo mi placa en el negatoscopio y yo veo que el rótulo esté siempre en el lado superior derecho de la placa. Para ustedes, cuando ustedes la pongan, ustedes lo van a ver, ustedes están al frente, ustedes lo van a ver en el lado izquierdo, para ustedes. Pero en la placa, tú la vas a ver la placa y va a estar en el lado superior derecho. ¿Ok? Por ejemplo, acá, ¿no? Me dice que esto es derecho. ¿Ok? Listo. Entonces, dentro de alteraciones que pueden, o variantes, mejor dicho, variantes que podemos encontrar es un situs solitus, ¿no? Esta es una radiografía normal, ¿ok? Esta es una radiografía normal. En una radiografía normal, yo veo el parénquima pulmonar, veo las estructuras mediastinales, veo los componentes del parénquima, los ángulos, la amplitud, la adecuada toma sin penetraciones excesivas, centradas, inspiraciones, posiciones. Y digo, bien. Pero ¿qué pasa si no me ponen un rótulo en la parte superior donde yo puedo identificar la estructura y me pasan una radiografía como esta? Entonces yo digo, y no tuviese esta R. Yo voy a darle la vuelta a esta placa radiográfica y me voy a poner y voy a decir, es que estaba al revés, ahora sí, ¿no? Ahora sí es un corazón. Pero ¿qué pasa? Acá yo podría decir, es un corazón, sí, pero acá hay unas densidades metálicas independientemente de la toma. Y lo cambio y digo, ya, ahora sí estamos frente a lo normal. Pero si yo no reconozco las estructuras anatómicas, ¿qué es lo que pasaría? Mira dónde está el botón aórtico acá. El botón aórtico está en su lugar. Lo que yo estoy viendo es un cambio de la posición del corazón. Si yo no tengo este rótulo, yo le doy la vuelta y digo, ahora sí el corazón está donde tiene que estar. Pero si yo no conozco los reparos anatómicos y topográficos, lo puedo interpretar inadecuadamente. Pero si yo veo y digo, espérate un ratito, no, esto está bien, solo que hay un situs parcial. Es decir, el situs solitus es lo normal. El situs inverso parcial es cuando el corazón cambia de posición, pero solo el corazón.
El resto de estructuras se mantienen. Ya, este es un paciente con antecedente de haber sido sometido a una cirugía. ¿Ok? Pero ¿qué pasa cuando el botón aórtico está del otro lado? Cuando la silueta cardíaca está del otro lado, cuando la cámara gástrica está del otro lado, y yo digo, hey, este es un situs inverso total. Porque hubo cambio no solo del corazón, no solo en la aorta, acá hay cambio de estómago, los órganos están todos invertidos. Y es algo que ocurre, no es frecuente, pero ocurre porque cuando he tenido la oportunidad de estar revisando a un paciente en el hospital que viene por una ecografía, el paciente no te dice nada. Y en el momento que tú estás buscando el hígado en el lado derecho, ves y dices, espérate, es que esto no tiene las características de ser un hígado, espérate. Y sigues buscando y dices, espérate, no hay cicatrices de cirugías que me pudiesen explicar la ausencia de una vesícula. Pero esto tiene las características de ser el vaso, por tamaño, por forma, por ecoestructura. Y cuando te pasas al otro lado encuentras el parénquima hepático, la vesícula, colédoco, porta, y estás frente a un paciente con un situs inverso total. Entonces, ¿cuán importante conocer las estructuras, los reparos anatómicos, la topografía, para que nosotros podamos ir entendiendo lo que es la radiología? Entonces, situs solitus es lo normal, situs inverso parcial y situs inverso total. Ahora, dentro de las siluetas cardíacas hay pacientes que son levocárdicos, mesocárdicos y dextrocárdicos. La dextrocardia es este situs inverso parcial, donde hay un cambio de estructuras, pero no de todos los órganos. ¿Ok? Ya lo hemos mencionado. Entonces, levocárdico, que es, creo que al final la gran mayoría somos levocárdicos. Mesocárdicos, la silueta está en medio, básicamente en medio, y la dextrocardia, el corazoncito está al otro lado. ¿Ok? Pero acá el botón aórtico está acá. Entonces, sí es una dextrocardia, ¿no? Posiciones, según la localización del corazón. Nuevamente, repasamos las estructuras y reparos anatómicos. Línea paratraqueal. Tenemos el tronco, el botón aórtico, el tronco pulmonar, la orejilla de la aurícula izquierda, la línea paraórtica, ventrículo izquierdo, línea paraespinal, el receso ácido-esofágico, la aurícula derecha, las venas interlobares. Importante para mencionarlas. Oh my God, excusez-moi. Entonces, ahora ya que hemos visto las localizaciones, posiciones y todo, tenemos que saber cuál es lo normal en el tamaño de la silueta cardíaca. Y para eso es algo muy sencillo. Hoy por hoy, lamentablemente, en el hospital UNANUE, a veces tenemos que hacerlo manualmente porque pues la verdad de la milanesa es que nuestras autoridades no hay ese compromiso con la parte asistencial para poder hacer adquisiciones y bueno, temas políticos, por eso muchachos siempre piensen 10.000 veces antes de votar por personas que no tienen la preparación y el conocimiento para poder dirigir un país y mucho menos una ciudad.
Por eso es que tenemos un hospital que no avanza y seguimos trabajando con lo que podemos. Entonces, yo puedo hacer esta traza. Hago una línea a través de las apófisis espinosas y voy a hacer una línea hasta esta línea imaginaria y otra de lado contralateral. Doctor, pero ¿no es más simple que yo trace una sola línea y en la parte más ancha y trace otra línea desde el arco costal al otro arco costal en la parte más ancha y dividirlo? Claro que es válido, claro que es válido. Ay, claro que es válido. Se puede hacer una sola y eso se va a dividir entre la parte más ancha. En los adultos lo normal es que no supere el 0.5 y en los niños que no supere el 0.6. ¿Ya? Bien. Líneas mediastinales, las hemos hablado, líneas paratraqueales, línea paraórtica y línea paravertebral. Son las tres líneas que yo debo considerar en los casos de mediastino. ¿Y por qué hacemos tanto hincapié en las estructuras anatómicas? Porque si yo no conozco la anatomía al revés y al derecho, ya se los expliqué, en medicina no voy a entender la fisiología, no voy a entender la fisiopatología. ¿Por qué? Porque no voy a saber la localización en una imagen de las estructuras que yo quiero identificar o que yo estoy pensando encontrar alguna patología. Primero es la ubicación topográfica. Los cilios, ya los hemos mencionado. Acá están estos cilios. Son opacidades que ya les expliqué en la raíz de cada pulmón, que están por bronquios, arterias, venas, ganglios linfáticos, nervios y otro tipo de tejidos. El izquierdo siempre es más alto que el derecho, que pueden ir entre 0.5 a 3 centímetros en la diferencia entre uno y otro. ¿Ya? Las cisuras. ¿Cuántas cisuras tenemos en el pulmón? En realidad tenemos 5. Las más frecuentes: cisura menor, vista de frente, en una vista en póstero anterior, y en lateral yo voy a ver la menor y la mayor. ¿Ya? Pero encuentro también otro tipo de cisuras que son, acá están las menores, la mayor, que ya dijimos que la vamos a ver porque en el izquierdo solo hay una. En el derecho, las más notorias son la menor y mayor, pero encontramos, y las mayores las vamos a ver, la mayor la vamos a ver siempre en corte lateral, pero existe otra que puede ser visible y muchas veces dicen, no, mira, acá tiene una telectasia. No, no es una telectasia, esta es una cisura de la vena ácigos, es una cisura accesoria. Y por la parte inferior también hay otra accesoria que es denominada así, como la cisura accesoria del miembro del lóbulo inferior y la cisura accesoria de la vena ácigos en el superior, todo en el hemitórax derecho. Entonces, cuando nos pregunten cuántas cisuras tenemos, nosotros diremos, tenemos menor, tenemos mayor, tenemos la menor en el izquierdo y tenemos 2 accesorias. Al final tenemos 5 cisuras. La vascularización. La mitad inferior está dada básicamente por un fenómeno hidrostático y de efecto de gravedad, y las arterias van a tener una distribución vertical. ¿Ya? Por eso es que vamos a ver que de los cilios hacia abajo se ve un poquito más radiopaco y de los cilios hacia arriba menos radiopaco. Entonces, ahora entramos a lo que son los segmentos. Segmentos del lóbulo derecho, que son 10 segmentos, ¿ya? Vamos a hablar solo del lado derecho. Visto en corte frontal y lateral,
En la parte superior es el apical, este de acá es el segmento posterior del lóbulo superior y el segmento anterior del lóbulo superior. En la parte más inferior o por debajo de la línea, porque esta es la cisura menor, esta cisura menor, la que me divide en lóbulo superior, lóbulo medio e inferior. Voy a tener en vista frontal dos estructuras, el segmento externo y el segmento interno. ¿Por qué? Porque está más cerca al lado de mediastino y este más afuera. En la vista lateral solo voy a ver el segmento externo. Y en el lóbulo inferior voy a encontrar el de acá arriba, en vista en corte lateral, el segmento apical, el segmento interno, que por razones obvias no se va a ver porque es interno, que estaría, o sea, tendría que yo destapar todo esto para poder ver la parte interna. El 8, que es el anterior, que es este de acá. El 9, que es el externo, que acá lo vemos en el lateral. Y el 10, que es el posterior. Por eso es que se ve bien en el lateral, la parte más posterior, por eso mismo. ¿Ya? Esto es en el lóbulo derecho, 10 segmentos. Lóbulo izquierdo tenemos 8 segmentos. El 1 y 2, 1 y 2 son el lóbulo ápico posterior del lóbulo superior. De ahí tengo el lóbulo anterior. ¿Ya? Lóbulo anterior. Por debajo tengo el lóbulo externo, ¿ya? Igual que acá. Y el interno, que es todo esto es el lóbulo superior. Porque acá recuerden que solo tenemos dos, el superior y el inferior. En la parte anterior lo mismo, voy a ver el anterior y el externo del lóbulo inferior. Anterior, externo y posterior. Y este es el apical. ¿Ok? Son solo estos 8 segmentos que se van a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Son los 8 segmentos. ¿Ok? Bien. Diafragma, el derecho es más elevado que el izquierdo por la presencia de la fuerza de presión que hace el hígado. Los arcos costales, ya les dije, son 9 anteriores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 anteriores y 6, 9 posteriores, perdón, y 6 anteriores. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ok, muy bien, vista también en este lado. Radiografía de un sexo femenino por la presencia de las mamas y de un masculino. Miren cómo la presencia del tejido mamario puede generar una mayor radiopacidad en la densidad, lo que no ocurre en una radiografía de un paciente de sexo masculino. ¿Ok? Bien. Mediastino. El mediastino se divide en 3 segmentos. Mediastino anterior, mediastino medio y mediastino posterior. ¿Ok? Mediastino anterior va desde el segmento posterior del esternón hasta la cara anterior de la tráquea. Ese es el anterior. El medio, desde esta línea trazada en la cara anterior hasta 1 o 1.5 centímetros, dependiendo de la bibliografía, ambas son válidas, hasta 1 centímetro del cuerpo vertebral.
Y por detrás de eso recién es el mediastino posterior. Estas evaluaciones de mediastino se realizan básicamente en, el, en una radiografía de lateral. ¿Y por qué será importante, doctor, una radiografía lateral? Muy bien, porque encontramos lesiones que son características de cada mediastino. En el mediastino anterior vamos a encontrar las 4 T's, que son teratoma, tiroides, terribolinfoma y timoma. En el medio, nódulos linfáticos, duplicaciones quísticas, anomalías del arco, nódulos necróticos, lipomas, vena ácigos prominente, nódulos vasculares. Y en el posterior, normalmente lesiones neurogénicas, ya pueden ser de hueso, puede ser quiste neuroentérico, schwannomas, meningocilis, ¿no? Que son patologías que van a estar básicamente orientadas a la región posterior. Por eso es importante encontrar. Según una placa radiográfica, yo veo y digo, oye, mira, ¿sabes qué? Estamos viendo que acá hay una radiopacidad marcada, pero no la podemos determinar si es intra o extra pulmonar. Pídele una lateral. Sale en la lateral. ¿A dónde se encuentra? Se encuentra en la parte más, en el mediastino anterior. Perfecto. Si es mediastino anterior, mis opciones son, y ahí sacaré las opciones, ¿no? Que las hemos mencionado, que son las 4 T's, que son patologías dentro de todo bastante frecuentes. Muy bien. ¿Alguna pregunta?